Hola a todas y a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. A nombre de la Coordinación de Artes Vivas del Museo del Chopo y del Festival Cómo Encender un Fósforo, les damos la bienvenida y les agradecemos el estar aquí en la plática de hoy. Vamos a comenzar con un video de Alma Quintana, que en esta ocasión no puede estar aquí en vivo con nosotros. Entonces, empezamos con el video de Alma y de ahí Silverio toma las riendas de la plática. Muchas gracias y nos vemos al final para abrirnos al diálogo entre todos los que estamos acá. Gracias. Hola Silverio, hola a todos y a todas. Pues voy a aparecer brevemente para arrancar esta conversación que hoy está destinada a el festival Encender un Fósforo, que un poco como compartimos en nuestra primera charla en la que presentamos toda la plataforma. Encender un fósforo le quitamos justamente los signos de interrogación. Digamos que el programa de investigación artística en el formato de diplomado, cómo encender un fósforo, se transforma, tiene un proceso y un seguimiento de las investigaciones en donde lo vemos ya en ese proceso de comunicación, en ese proceso público de socialización, y que digamos que es una parte de la investigación, no estamos concibiéndolo como el resultado de la investigación, sino que en realidad la investigación en artes, en este caso transitando entre los campos de la coreografía, la danza y el performance, los participantes seleccionados desde sus prácticas artísticas llevan a cabo una serie de preguntas, de inquietudes, ¿no? Y van moldeando, van, digamos que, transformando, cuestionando, situándose, posicionándose desde otras perspectivas a eso que les interesa y que está contaminado, atravesado por todos los contenidos e intervenciones que tienen nuestras invitadas. Entonces, bueno, ese espacio de transición, digamos que es un seguimiento y es una manera de hacer visibles las investigaciones, aunque como mencioné hace un momentito, no es que sean los resultados finales del proceso de investigación, sino que es un elemento más de esa investigación que la estamos contemplando en tanto a la práctica artística y que está situada, y que un poco ese es el ejercicio, ¿no? Como de buscar situar esos saberes, esos conocimientos, y que esa investigación, digamos, está trayendo al frente esta noción de que en tanto sujetos investigadores no está desligado de sus cuerpos, sino que eso que les interesa y eso que quieren laborar, explorar, repensar, recontextualizar, en fin, esa maquinaria de experiencia que están proponiendo, solo es una capa de todo ese desbordamiento que llevan en ese programa, digamos, ¿no? De 8 meses y que ahora, pues bueno, ha estado caracterizado porque se traslada a este formato, digamos, virtual, digital. Y bueno, desde ese lugar es que propusimos este título: acompañar, exhibir y mediar investigaciones artísticas, más que presentar, ¿no?, obras, sino que el festival da seguimiento a estos momentos de reciprocidad, de retroalimentación, y qué pasa con ese espacio, ese tiempo
en el que se hacen públicas, ¿no? O se comunican estas investigaciones artísticas. Entonces, un poco la labor que hemos hecho Silverio y yo como curadores académicos y artísticos es mediar, tratar de encontrar matices en esos tránsitos entre las propuestas, digamos, originales con las que aplicaron a este programa, y se va, ¿no?, moldeando, se van situando, se va, bueno, reitero, acompañando, se van contaminando, y un poco, pues la idea general, digamos, del festival es que haya ese diálogo, ¿no? Es que haya entre las prácticas y el pensamiento, ¿no?, se vean afectados por las actividades que están planteadas al interior del programa. Y digamos que también para nosotros es muy importante que esa investigación artística tenga esa dimensión social, esa dimensión de lo que intenta comunicar, y también como en ese ejercicio, ¿no?, de buscar esas posibilidades con el público, con estos espectadores que están también formando parte de esas propuestas. Entonces, bueno, pues esta intervención fue un poquito para que Silverio no se sintiera tan solo. Me fue muy difícil estar con ustedes en vivo, presente, pero pues desde este mensaje deseo que siga la conversación activa, que siga el encuentro, y que podamos esperarlos para que también quienes estén aquí este día nos acompañen en el festival que se va a transmitir el 9, 10 y 11, pues a través de igual este Museo del Chopo. Muchas gracias a Gabriel también por su complicidad en esta curaduría, en esta plataforma, y pues les dejo para que Silverio comparta y detalle cómo pensamos la curaduría, cómo se fue transformando, y a lo que estamos llegando para esta segunda edición. Les mando un abrazo. Gracias. Hola, muchas gracias a nuestras amigas y amigos del Museo Universitario del Chopo por hacer posible esta conversación. Muchísimas gracias también a Claudia Cisneros y a Alejandra Ibáñez, que nos van a acompañar en esta charla hablando de sus experiencias. Ellas han participado de forma o han estado muy presentes en la primera edición y la segunda edición de esta plataforma de investigación artística, Cómo encender un fósforo, y las dos han participado, o participaron, mejor dicho, en la primera edición del festival, que se desarrolló en 2018 en varias sedes de la Ciudad de México. Quisiera comenzar hablando sobre, o continuando esta conversación con Alma, y este punto específico que Alma tocó en la construcción de proyectos curatoriales a lo largo de investigaciones artísticas. Me parece que el diplomado Cómo encender un fósforo nació con la intención de ser un espacio de discusión, ser un espacio de aprendizaje, pero al mismo tiempo, Alma y yo pensamos en una posibilidad para exhibir los proyectos o las investigaciones que se desarrollaran a lo largo de estas actividades académicas. Nos parece también que el formato de festival o el formato de una plataforma de exhibición genera diálogos con el afuera, genera pruebas y genera tipos de relación con las instituciones que nos acompañan y que nos ofrecen los espacios para exhibir estas investigaciones. Nos parecía importante no dejar los proyectos en un ámbito
académico o en un ámbito de la propia discusión teórica, sino más bien ponerlos a prueba, ponerlos a discusión y generar todo un mecanismo de socialización de estas investigaciones artísticas. Entonces, para nosotros es muy importante la participación y la colaboración con estas instituciones que nos ayudan a gestionar espacios, que nos ayudan a propiciar para que estas investigaciones se pongan en el terreno público. Ahora el Festival Encender un Fósforo, o esta edición del Festival Encender un Fósforo, va a tener una primera salida en las plataformas digitales del Museo Universitario del Chopo, con lo cual estamos muy, muy, muy agradecidos, y también implica muchísimo tiempo de pensamiento y de discusión, sobre todo por el contexto en el que vivimos, ¿no? Como lo hemos repetido varias veces, este proyecto de cómo encender un fósforo discute sobre las particularidades estéticas y políticas del cuerpo, y en esta ocasión, pues las plataformas digitales son también un campo muy productivo para reflexionar sobre esto, ¿no? Me parece que estamos frente a un reto de cómo traducir, pero quizá la palabra traducción no es tan precisa, sino quizá mediar estos proyectos que están en construcción con la segunda generación del diplomado, con unas y algunos de los artistas participantes tienen investigaciones en torno a la virtualidad o en torno a las distancias o sobre una noción de temporalidades amplia, pero me parece que este reto de llevar el Festival Encender un Fósforo a la plataforma digital abre nuevas conversaciones, abre nuevas preguntas sobre estos proyectos que están en construcción. Les cuento brevemente que la primera edición del Festival Encender un Fósforo, como les dije anteriormente, se llevó a cabo en diferentes espacios. También porque a Alma y a mí y a los artistas que participaron en la primera edición nos interesaba problematizar el espacio de representación. Estos espacios que colaboraron con nosotros eran espacios de museos, eran espacios públicos, eran espacios teatrales, y lo que nos importaba en ese momento era pensar la pertinencia de esos cuerpos presentes en ese tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Universitario del Chopo, Alejandra Ibáñez participó con un colectivo, con varias artistas del diplomado, y en conjunto con el museo pensamos cuáles eran los lugares más propicios para el proyecto que iban a presentar. Entonces, Alejandra después nos va a contar algunas particularidades de este proyecto. También, por ejemplo, con Claudia. Claudia es una artista visual o que ha desarrollado su práctica en mayor medida dentro del campo de las artes visuales. Y la participación de Claudia en la primera edición del festival fue en un espacio de danza, ¿no? Fue en el Salón de Danza de la UNAM, lo cual implicaba otro tipo de posibilidades para su proyecto. También Claudia después nos va a contar un poquito de esta propuesta con la que la invitamos al festival de en la primera edición del festival. Y bueno, la primera edición implicaba una exploración, como les vengo diciendo, de los espacios de representación. Y esto estaba muy, muy, muy estrechamente ligado con los intereses de las estudiantes y los estudiantes o participantes del diplomado, que tenía que ver con la contaminación entre disciplinas artísticas, con el cuestionamiento entre los límites de los medios. Entonces, las propuestas iban hacia la escritura, iban hacia la ocupación de los espacios públicos, iban hacia la producción de imagen a través de las acciones del cuerpo, iban también hacia la construcción de espacios
comunitarios y colaborativos a través de las acciones coreográficas, y todo esto sucedió en un ámbito de investigación. O sea, igual como Alma lo comentó, nunca pensamos en que estos procesos eran obras cerradas, sino más bien eran posibilidades para poner a prueba, ¿no? Me parece que el proyecto de Claudia, que ahora nos va a contar un poco, tenía que ver con como compartir saberes a través del cuerpo. También, por ejemplo, una obra de Amalia Pica que se presentó en el Museo Universitario del Chopo, Asamble, estuvo o está ligada a esta particularidad de ser un performance que se puede activar en diferentes espacios con diferentes personas, y recuerdo mucho esta participación de Amalia Pica porque estuvimos trabajando muy de cerca con el Museo del Chopo, ¿no? El proyecto de Amalia Pica tenía que ver con una estructura coreográfica en la que había una reunión y un dibujo coreográfico en el espacio público que jugaba con la política y con el estar del cuerpo político, y recuerdo mucho como hacer estos recorridos con Gabriel Yepes de ver las inmediaciones del Museo del Chopo, de recorrer las calles, de ver las plazas públicas que estaban cerca del museo para que sucediera esta pieza de Amalia Pica, ¿no? Amalia Pica estuvo también, bueno, estuvo a cargo de estos recorridos entre cómo encender un fósforo, el Museo del Chopo y Amalia Pica. Empezamos a reflexionar sobre cuántas personas iban a participar en el performance, de qué forma iba a suceder la convocatoria para que participaran, cuáles iban a ser las rutas, los tiempos de las rutas, de atravesar y de estar presentes en el espacio público, de caminar el espacio público y llegar a una plaza. También estuvimos pensando en conjunto como todo el marco de cuidados que implicaba esta acción, ¿no? Por ejemplo, teníamos que atravesar la avenida Insurgentes, que está muy cerca del Museo del Chopo, y pues se pensó como todo un mecanismo de cuidado para hacer que el cuerpo presente permitiera ese traslado, ¿no? Y permitiera esa acción artística de la mejor manera, sin que hubiera accidentes. Y me parece que esto ha caracterizado también al Festival Encender un Fósforo, como esta forma de acompañamiento de las investigaciones, pero también un acompañamiento a las personas que presentan sus trabajos para generar espacios lo más cuidadosos posibles, lo menos violentos con el público posibles. Entonces me parece que también es algo muy importante que hemos tenido en cuenta Alma y yo para estas colaboraciones y estas invitaciones y estos acompañamientos curatoriales. Hasta aquí voy a dejar mi participación porque me gustaría que ahora Alejandra y Claudia nos platicaran un poco de su participación con nosotros, de cómo se sintieron, de qué aspectos posibilitaron dialogar con sus prácticas, qué aspectos del diplomado y del festival impactaron en sus prácticas artísticas. Y desde ahora les digo que claro que su participación impactó también al desarrollo, al pensamiento, a la conceptualización de la segunda edición de Cómo encender un fósforo y del Festival Encender un Fósforo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir también estas experiencias que ayudan a entender también este proceso complejo, abierto, y feliz que es el Festival Encender un Fósforo. Bueno, pues buen día. Gracias, Silverio. Gracias al Fósforo por la invitación de seguir compartiendo y de seguir pensando juntas, como ha sido todo este camino de compartir con el Fósforo. Bueno, gracias al Chopo también por seguir acompañando a este diplomado y a este festival.
Creo que, como decían antes, pues es también un aprendizaje conjunto en cuanto a la gestión del festival y de la curaduría, ¿no? Bueno, yo como decía antes, Silverio, quiero contarles un poco de la experiencia en la que yo participé, de la investigación que decidimos nombrar Prácticas para Estar Juntas, que hicimos 7 personas, que ya les iré contando también sobre ellas. Pero bueno, justamente sobre esta pregunta, más bien partimos sobre la pregunta de cómo estar juntas, de cómo compartir nuestras prácticas. Había un interés más que nada por eso, por compartir nuestra historia, nuestras prácticas diversas, justamente que veníamos de diferentes campos, aunque bastante aglutinado por lo escénico, digamos. En ese sentido, pues nuestra investigación durante este tiempo se conformó en generar espacios de encuentro. También en preguntarnos cómo sobrevivir a la distancia, ya que aunque el diplomado en la Ciudad de México, varios nos encontrábamos viajando en diferentes zonas del país. Entonces también justo me parece como particular que estemos hablando o de que nos hayan invitado a hablar sobre justamente estas preguntas de la distancia ahora, ya que nos las veníamos preguntando hace estos años. Y pues bueno, creo que siguen siendo súper vigentes en el sentido de pensar a la distancia como experiencia y con todos los matices posibles que pueden surgir, ¿no? A través de este tiempo generamos estrategias para encontrarnos tanto física como virtualmente, ya sea en casas, en lecturas, en chats, en salas de Zoom, en otras. Durante estas paradas de ir haciendo diferentes estrategias, también nuestros lugares de encuentro, pues por lo general, tanto eran públicos como privados, y eso después también se reflejó justamente como al momento de socializar la investigación, ¿no? Y entonces, pues como para contarles un poco de cómo fue el momento de hacer público o de socializar, más en particular, en general creo que hay, pues siempre es un momento de quiebre o de poder encontrar una fuga o una ventana al proceso de investigación. Ciertamente, como decían antes, Alma, también no es un resultado, simplemente lo asumimos como grupo, pues como un momento, ¿no? Que está encuadrado y para el cual hay que construir un andamiaje para crear este vínculo al encuentro, ¿no? Y entonces este encuentro lo trasladamos a cómo vamos a experimentar o construir este vínculo de la distancia con estas otras personas, por llamarles espectadores o otras personas que público, digamos, ¿no? En ese sentido, pues la pregunta que siempre nos había atravesado justo era cómo nos relacionábamos con esta distancia, la cual que creo que también es algo importante de asumir, que al momento de compartir algo público hay que asumir que existe en sí una distancia entre todos, ¿no? O sea, entre lo que estamos proponiendo, entre el encuentro de cualquier otro, digamos, otra persona, existe una distancia, y entonces cómo la articulamos, cómo mediamos, cómo podemos construir esta experiencia. Y entonces, pues, digamos, paisaje del encuentro fue esta estrategia o esta instalación coreográfica que ideamos como salida o como momento para socializar la investigación de prácticas para estar juntas, en el cual también siempre fue nuestro interés encontrarnos en espacios de tránsito, como había sido nuestro proceso, y en ese sentido, justamente la negociación, o más que nada como el deseo con el festival también fue, pues eso, compartir en espacios de tránsito de los que estaban destinados para el festival, ¿no? Como fueron varios museos, entre ellos el Chopo, ¿no? Entonces digo, ya sí fue un interés también genuino del proceso, como salir, digamos, un poco de la caja escénica, de ese espacio. Ya estaba, digamos, atravesando todo el proceso, y fue como muy amable, o sea, muy, como
que cayó por sí solo, digamos, el poder estar eligiendo espacios como si fueran patios, como si fueran escaleras, como si fueran ingresos, para los cuales como entablar este vínculo con otros, ¿no? Digamos, Paisaje del Encuentro está compuesto por cuerpos de nosotros 7, también que fue una decisión como decir si estamos todos dentro del paisaje, y por otra materia que son toronjas, que la cual también habíamos trabajado como una experiencia de compartir el espacio y el tiempo. Y bueno, también quería, como justo recordando este momento, a la investigación, digamos, al festival, cuando nos propuso que llegaba el momento del festival y que había que compartir algo, pues regresamos al origen de nuestra investigación, en donde una de las preguntas era justamente cómo se expone, se muestra o se comparte pues una práctica en un festival, ¿no? Como que nuestro interés siempre fue en las prácticas en sí mismas, nunca pensamos en un resultado, y de ese lugar fue que como consideramos la pertinencia de ser necesario de exponer esto, ¿no? Que no sé si se supo o llegaban a saber ustedes como Fósforos, si es que estábamos como en esa disyuntiva, como que llegamos a pensar que no era algo necesario para el proyecto, pero que sí queríamos asumir el reto de este otro momento de socializar también la práctica. Y pues bueno, creo que en cuanto a una estrategia también de cómo vivimos compartir el proceso, compartir el paisaje para estar juntos en el Chopo, en los museos, tenía que ver con, bueno, una premisa para nosotros que fue de que siempre somos paisaje. En ese sentido, ser paisaje como una red en el que todo movimiento afecta a la misma. No hay un inicio y no hay un fin. En ese sentido, pues se asume un estado de presencia que simplemente o complejamente era disponernos en ese espacio de ingreso, en ese espacio de museo para estar, ¿no? Como herramientas también, pues como cosas muy prácticas, sostenernos a través de la mirada, de las presencias, de las ausencias y de la temporalidad de este movimiento, de estas presencias que iban como transitando, ¿no? O sea, el paisaje como un elemento vivo, como un elemento coreográfico. Y pues bueno, creo que eso, o sea, me quedo como con la idea de habitar el tránsito, tanto en un sentido de las preguntas conceptuales de la investigación, pero también en la práctica de cómo emplazar una experiencia en un espacio, ¿no? Y también cómo eso, pues sí, pone en jaque o pone también a moverse preguntas para el museo, para los visitantes del museo, y qué repercusión tiene, ¿no? Que creo que también era lo más interesante, como saber si podíamos lograr que hubiera justamente encuentro, ¿no? Al compartir un gajo de toronja, si iba a haber una respuesta, si iba a haber un niño que se pusiera a entrar al paisaje y poder ser paisaje con nosotras. Entonces, pues bueno, creo que esa tiene como la riqueza de que pues no se cierra y de que siguen estando en el aire las preguntas, ¿no? Y bueno, solo para terminar y pasar como igual la batuta a Claudia, igual quiero contarles que quienes estuvimos pues pensando sobre esta idea de la distancia y estar juntas, somos Alberto González, que también está aquí en esta sala, Ámbar Luna, Andrea Cabrera, Edith Toledo, Itzamna Ponce y Kenia Noriega y yo. Y pues eso, gracias. Bueno, algo que se me había olvidado era hablarles un poquito también del contexto de Ale, ¿no? Ale justo venía de esta pues práctica muy vinculada a los procesos comunitarios para pensar el espacio, para pensar la ciudad y pensar la arquitectura a través del cuerpo y la coreografía, ¿no? Entonces, de pronto, estas investigaciones individuales encontraron resonancia con
pues el equipo de siete participantes que dieron lugar a este paisaje del encuentro y estas prácticas para estar juntas. Y bueno, ahora Claudia nos va a contar justo como estas investigaciones, o esta investigación específicamente que hizo en Descargas 3, y cómo esas descargas nos afectó al Festival Encender un Fósforo, tanto que yo fui un performer de su investigación. Entonces, bienvenida Claudia, gracias por estar acá. Hola, hola a todos. Pues sí, yo empecé el proyecto de descargas en 2015 y para contarles un poquito de la pieza, eso empezó cuando yo me tomé como un break del arte y entonces empecé a revisar muchísimo material, ¿no? Como de mi archivo, videos en YouTube que me gustaban mucho, como otra vez a revisar las cosas que a mí me interesaban. Y como que también teníamos como algunas reuniones con amigos y yo hablaba o me interesaba en ese momento como dar clases o una pedagogía, pero que no fuera de una manera tradicional. Siempre me ha interesado o sea, como esos círculos donde se intercambian los saberes. Entonces estaba yo en eso y de repente como que todo hizo clic y toda mi investigación sobre imagen, como la cualidad de la imagen, la velocidad de la imagen, las redes sociales, o sea, cómo se está moviendo la imagen, como que se empalmó con esos intereses y presenté en 2015 en Cráter Invertido, la primera edición de descargas. Entonces yo planteaba ese performance como un grupo de estudio en el que la convocatoria esa de información que está en la web en video y que representara como algún tipo de reto que fuera difícil de memorizar o de replicar. Entonces todo el mundo llegó y la convocatoria es completamente abierta, se abre a artistas o a personas no de ese circuito o a personas de actuación, como cualquiera puede entrar a descargas. Entonces, para mí, cuando se arman los grupos es algo muy interesante porque ya tiene como un aspecto sociológico que a mí me interesa mucho, como tú sueltas una invitación o un pedazo de información y entonces quién quiere adherirse o quién encuentra en ese espacio algo. Entonces los grupos han sido variados. Sí, todos los grupos han tenido artistas, pero siempre ha habido por ahí personas de otras disciplinas. Entonces a mí eso me interesaba mucho, ¿no? Entonces el primer descargas fue una escritora, un actor, un artista visual y yo. Entonces, cada quien llega con un video que le parece como interesante y que es complejo de replicar y además que tienes como un apego emocional a esa pieza porque tú la elegiste, ¿no? Pero entonces se tienen que intercambiar. Lo que tú te imaginabas que ibas a estar haciendo, por eso lo escogiste, al final se lo cedes, entra ahí un elemento de azar y se lo cedes a alguien más, ¿no? Le pones el reto a alguien más y a ti te va a caer una pieza en video o un reto que tú no estabas preparado como para hacer. Entonces, es una semana de ensayos y los ensayos se hacen grupalmente, o sea, cada quien trata como de memorizar esa información, de descargar esa información, y entonces es interesante que en los ensayos se requiere de la mirada del otro para poder realizar el ejercicio, porque el video de la pieza que tú elegiste se proyecta detrás de ti. Entonces, el performance de descargas consiste en que se proyecta un video y entonces aparece el cuerpo que se pone junto al video y empieza a hacer exactamente lo que el cuerpo en el video está haciendo, pero al hacerlo simultáneamente empieza a suceder algo muy extraño con la construcción visual. Por ejemplo, se empiezan a hacer evidentes todos los procesos de edición, todos los cortes que hay,
de repente, no sé, está el actor en un ángulo y luego corte a perfil, cómo se manipula el tiempo, la velocidad, como para crear un tipo de imagen que es bastante artificial, a la que ya estamos acostumbrados, pero que hasta que ves a un cuerpo ahí presente intentando como hacer eso en vivo, se vuelve muy interesante, como tratar de generar con tu cuerpo todos los perfiles, los close-ups, los planos americanos, cerrar, si el personaje corre por todo un lugar, es cómo resuelves eso en, no sé, 3 metros cuadrados. Y entonces empieza a ver como cada integrante empieza a desarrollar una metodología pedagógica un poco y original, o sea, como que está surgiendo en ese momento, que surge de cómo cada uno se enfrenta a ese video, a esa cosa que te tienes que aprender y que tienes que lograr descargar, y que a lo mejor si te tocó una pieza coreográfica, como a mí me tocó la primera vez, muy compleja, y yo no soy bailarina, ¿cómo voy a hacer para poder replicar esto? Entonces, pues bueno, fueron muchísimos ensayos y ver videos de los pasos de baile en cámara lenta, o había personas que desarrollaron un guión visual, por ejemplo, ¿no? O sea, como había una coreografía de brazos, y entonces esta persona hizo los dibujos de brazo por brazo, movimiento, entonces lo tenía que ver visualmente, y entonces con eso ensayaba. Entonces era como un guión en dibujo, y así cada persona va desarrollando su propia metodología. Y entonces cuando tú tienes que hacer el video volteando hacia enfrente y tienes que cuadrar perfectamente con la imagen que tienes atrás, que tú no puedes ver, los ojos de los demás te empiezan a decir como, no, te adelantas aquí, o necesitas ir más lento, no, aquí no cuadra. Entonces es como si entre todo el grupo se estuviera afinando como ese proceso de aprendizaje compartido. Entonces, entre todos nos ayudamos como a resolver esa pieza de información visual en el cuerpo. Y bueno, eso se presentó en Cráter Invertido, en un ambiente como muy casual, muy experimental. Era un espacio pequeño que no estaba acondicionado para eso, y éramos 4, y la primera sesión de descargas fueron videos random así de internet, entonces era como muy absurdo. Había una escena de una película indie, un videoclip como de pop, un video viral de esos o sea, que son como muy graciosos para todos, y un fragmento de un reality show. Entonces era como pues muy extraña la combinación. Y bueno, llegan las personas a ver el performance, no había una línea que nos dividiera, estábamos como en una sala con unos sillones, unas sillas y la pantalla. Y entonces tú puedes ver los videos que están ahí disponibles para descargarse, y las personas que llegan es como, bueno, pues quiero ver ese, ¿no? Entonces se pone el video, y uno de nosotros nos levantábamos a ejecutar la descarga. Y pues ahí es donde empieza como a quebrarse todo, y entonces de repente lo haces bien, de repente hay errores, hay desfases, la imagen siempre es igual, el cuerpo se va desgastando, va sudando, todas las diferencias entre la imagen y el cuerpo se empiezan a ser evidentes. Y lo que me gusta es que no hay una cosa como decir, o sea, es una crítica hacia la imagen, o es una crítica hacia el cuerpo, qué está pasando. Simplemente es como poner dos elementos a convivir, y se empiezan a detonar un montón de diferencias. Y el público en ese caso fue porque estábamos tan cerca y era un público de artes, empezaron como a tratar de llevar las cosas un poco al límite, como hazlo otra vez, otra vez, otra vez. Y ya, aun cuando ya veían que los performers estaban muy cansados, como lo querían otra vez, y a ver, si te lo sabes, pues quita el video y hazlo así. Entonces, nosotros estábamos abiertos a que eso pasara, pero al final tuvimos como nuestra
plática de cierre del performance y sí estábamos los que participamos muy impresionados de cómo se veía un poco el comportamiento de usuario en una computadora aplicado al cuerpo, o sea, cómo están acostumbrados a, me gustó ese video, es como le doy clic una y otra y otra y otra y otra vez porque lo quiero volver a ver, ¿no? Me divirtió y lo quiero ver 50 veces, cuando lo tratas de aplicar a un cuerpo es imposible, o empieza a volverse como un poco cruel ver a esta persona que ya no puede más, pero no paraban, ¿no? Era como más, y fue pues muy fuerte como esa experiencia con el público que tenía cierto poder sobre lo que quería ver y cuántas veces y de qué modo. Y bueno, eventualmente como que ya que nos hicieron hacer todo, fue como, pues ya no sabían cómo aproximarse a eso. Entonces dimos por terminado el performance. Y luego en 2016 lo volvimos a presentar aquí en Guadalajara, en el Larva, que es un espacio muy, muy grande, y trabajamos con la construcción cinematográfica, con cómo tenemos, cómo hemos sido influenciados por este tipo de imágenes, como del cine americano, cine europeo, como todos estos modelos estéticos que importamos y que luego no aplican tanto aquí, pero es como todo nuestro imaginario está construido de eso. Entonces ahí ha sido el grupo más grande, fueron como unos 7, Ale estuvo en ese descargas. Entonces cada quien seleccionamos un trozo, una escena de una película y pues había películas muy mainstream, había películas más independientes, pero casi todas eran europeas o americanas. Y entonces igual nos intercambiamos los videos y se presentó pues como con un formato mucho más grande. El Larva es muy grande, la pantalla era muy grande, tenía como esta cosa de cine, pero estaban ahí los cuerpos que estaban descargando esa información y el público, les acordará, o sea, estaba como, entró en ser cine por ser tan grande, aparte el Larva era como un teatro cine, entonces tenía como un poco este ambiente, la pantalla era muy grande, todo, entonces el público, a diferencia de la primera edición, se empezó a comportar como si estuvieran frente a un espectáculo, estaban muy entretenidos, eufóricos, aplaudían, todos estaban como peleando por decir, no, quiero ver otra vez esta, y quiero ver otra vez este fragmento de película, o sea, pero era así como gritos, aplausos, o sea, estaban como frente a un espectáculo, o ellos se comportaron un poco de esta manera, lo cual también fue muy interesante para nosotros de ver, como por qué, de dónde venía esa euforia, como estas imágenes súper bien producidas, que todo mundo reconoce, evocan como una serie de reacciones en el espectador. Y bueno, después de eso me llegó un mail por ahí muy misterioso de Alma que decía que pues estaban haciendo un festival y que les interesaba que se presentara descargas. Entonces siempre es como descargas -1, descargas -2 y iba a ser descargas -3 en la sala de danza UNAM. Entonces pues yo feliz como de que se pudiera volver a presentar. Y yo había estado como trabajando mucho con lenguaje y también un poco con lenguaje de señas, lenguaje hablado. Entonces decidí que tal vez estaría bien tratar de probar un poco como qué pasa con el cuerpo, pero desde el discurso, los discursos. Entonces, ha sido el grupo más pequeño, fue Silverio, Héctor Jiménez, un artista de aquí, y Carmen, que estaba en el festival, perdón, en el diplomado de encender un fósforo, y yo. Entonces, eso fue como muy, muy fuerte porque estaba un discurso de la hija de Franco, estaba un video que se llama Karma is a Bitch, que simplemente es como están diciendo eso y son como muchísimas personas editado el video, como una persona diciéndolo y otra y otra y otra, pero era así como todo muy rápido. Y después estaba
un video de una activista autista que habla mucho con las manos y tiene como una voz de robot que dice lo que ella está diciendo, pero nunca escucha su voz. ¿Y cuál era el otro? Era una lectura de poesía. Es verdad, un poema de una chica afroamericana que estaba como declamando en un escenario poesía. Entonces, bueno, nos lo intercambiamos y empezaron los ensayos, como ya con la metodología un poco más clara, y se presentó ahí, y para mí fue muy interesante que se presentara en un contexto como que no era un museo o no era un espacio independiente artístico, ¿no? O de artes visuales. Entonces, bueno, la sala era muy bonita, estaba como toda limpia, la pantalla no era como un formato mediano y muy como misterioso, como que no había absolutamente nada, toda la gente se sentó en el piso, pero era grande y estaba la pantalla y empezamos nosotros a hacer como estos discursos que todos se contraponían un poco uno a otro, ¿no? O sea, estaba un discurso súper de izquierda con uno de derecha, con uno como muy irreverente, con otro mucho más filosófico, o sea, se empezaron ahí como a mezclar las voces y el público estuvo muy activo también, cosa como que a mí me sorprendió. También nos decían, pero no tanto como la primera edición, que era rayando en lo cruel, sino acá había una cosa de curiosidad, como de qué pasa si esto, oigan, por favor, podrían hacerlo sin el video o todos al mismo tiempo, o sea, como que querían ver muchas otras posibilidades y nosotros estábamos preparados para que eso pasara, entonces lo hicimos y claro que hacer tu descarga sin el video o sin respaldo es mucho más, pues te da el nervio, pues, pero creo que al final fue como muy interesante. Para mí era, en ese performance es importante también como que se vea el proceso, ¿no? Entonces, si te equivocas en tu descarga, está bien. O sea, la siguiente te va a salir bien y la siguiente regular y en la siguiente va a haber un error en una parte y en la siguiente en otra, porque el humano no puede replicar las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, esa diferencia entre una imagen y un cuerpo, eh, a mí me parece bonita que se sienta, ¿no? Entonces, pues había trastabilleos, de repente glitches por ahí, pero luego otra vez se volvían a empalmar el cuerpo y la imagen. Y al final me sorprendió mucho que, o sea, Alma como que dio las gracias por el performance, pero se abrió como una discusión y todos estaban muy interesados en discutir eso, ¿no? Y para mí eso fue como de las mejores experiencias que yo he tenido al presentar una pieza, porque por lo general uno espera mucho tiempo para esas retroalimentaciones y yo creo que eso es lo que te hace como crecer como artista. Entonces, tener eso en cuanto terminamos, con toda la energía ahí fresca, fue como empezaron a decir lo que pensaban, por qué les parecía un proyecto, pero todos lo veían como coreografía, lo cual se me hizo a mí increíble porque yo nunca planteé ese proyecto como una coreografía y mientras más lo describían así, más decía, pues ciertamente tiene todos los elementos, ¿no? O sea, es un proyecto coreográfico. Y desde ahí me ha pasado mucho con descargas que se va insertando en otras disciplinas y en muchas disciplinas hace sentido. Entonces, esa fue la primera vez que pasó eso, como de sentir que a lo mejor lo que hago no es para un público en específico, sino que está más abierto y puede dialogar muchísimo mejor con personas que trabajan con su cuerpo, a lo mejor mucho más que personas que trabajan con imagen. Así, entonces, después de esa charla con el público que tuvimos, porque aparte era muy bonita la energía, porque no es un grupo que conozcas, o sea, son personas que llegaron ahí y que no conoces y de repente te están diciendo lo que piensan y empiezas a entablar diálogos con ellos y bueno, duró un buen rato, ¿no, Silverio? Como casi una hora y todos, bueno, seguían hablando y ya al final Alma lo dio por terminado y yo me fui muy contenta de haber presentado
descargas en un contexto de danza en donde se estaba viendo desde la perspectiva de la coreografía, del cuerpo, y a mí también me abrió mucho la perspectiva de la pieza, ¿no? Que para mí era una reflexión sobre la imagen, sobre el tiempo imagen y el tiempo en el cuerpo real, y como simplemente un diálogo entre lo que consumimos y lo que hacemos, ¿no? Pero ahí se me empezó a abrir como hacia la coreografía, como un performance que tenía que ver con sistemas como más de aprendizaje y de compartir. Entonces, bueno, para mí también fue esa sesión en particular muy, muy reveladora. Y después, Alma y Silverio me dijeron que la siguiente sesión del diplomado o edición del diplomado iba a ser aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, pues yo feliz, y me invitaron en este caso, dar un módulo en el diplomado. Y pues creo que yo desde ese entonces he estado trabajando mucho con grupos, o sea, como este formato de cuando se va a presentar un performance que se junta a un grupo de personas. Eso es algo que tomo mucho del teatro o de la danza, aunque no es mi disciplina. Me parece increíble esa manera de trabajar y que no se da mucho en las artes visuales. En las artes visuales el trabajo casi siempre es individual o colaboraciones como a lo mucho entre dos personas, o si no ya es que se forma un colectivo, ¿no? Que van a tratar de producir estética desde ese colectivo. Pero este tipo de grupos performáticos que se juntan y se deshacen y que cada quien tiene sus prácticas y se puede convivir para ejecutar la idea de alguien y después volverse a desintegrar y formarse de otra manera. O sea, esa cosa maleable me interesa muchísimo del teatro y de la danza. Entonces lo empecé a adoptar y empecé a hacer performance en conjunto, como con 4 o 5 personas. Con una coreógrafa francesa y un grupo de bailarines como veteranos de la danza, y después como con un grupo de amigas. Entonces, como que seguía pensando mucho en cómo intercambiar conocimiento en un grupo que está voluntariamente abriéndose a crear como lenguaje y estética y conocimiento en común. Entonces, la invitación pues me encantó, y empecé a pensar mucho en eso, como cómo sería esta interacción con este grupo de artistas que no conozco y que todos vienen de diferentes disciplinas. Entonces, como tratar de encontrar una base en común que pudiéramos tener como una especie de base común. Y entonces empecé a pensar mucho en los problemas de la percepción, de cómo la percepción es algo que atraviesa el arte, ¿no? Pues, completamente, sea cualquier disciplina, ¿no? Y la comunicación y la percepción. Y, y tratar de, pues eso, como ofrecer algo mucho más práctico, más aterrizado, y que yo sintiera que podía resultar de utilidad. Entonces, pues empecé a desarrollar mi programa en base a eso. Fueron 3 días, trabajamos con imagen, en poner el cuerpo en relación a la imagen, y una serie de ejercicios que también eran como un experimento de percepción, de si lo que yo quiero transmitir es percibido o logro transmitirlo o no, o qué falló, o cómo puedo construir un mensaje que como que se pueda compartir efectivamente. Y bueno, al final del módulo, creo que hubo un par de retroalimentaciones como para revisar otras piezas o así. Entonces, para mí fue pues sí, fue una muy buena experiencia, como otra vez trabajar con un grupo, trabajar con performance, trabajar con herramientas pedagógicas, pero no desde una cosa lineal, que creo que es lo que
lo que me interesaba mucho de este festival y lo que me interesa del Fósforo, que la manera en la que ellos plantean los intercambios no es como o sea, estás en un salón y estás dando información, sino que pues todo se empieza como a relacionar y es esa flexibilidad que tienen, a pesar de que con las computadoras fue un poco complicado para mí en la primera sesión y eso, pero creo que fue pues sí, para mí fue como una muy buena experiencia. Muchas gracias, Claudia, por compartir pues estas gratas experiencias que tuvimos contigo. Muchas gracias también, Ale. Voy ahora a mencionar algunas cosas que me llamaron la atención de estas dos participaciones. Justo en esta idea que estaba cerrando Claudia sobre encontrar que su investigación y que su práctica artística tenía factores que se pueden ver desde la coreografía, me parece totalmente trascendente, ¿no? Porque eso era justo lo que estábamos buscando con la primera edición del festival, como de generar pensamiento en torno a las prácticas artísticas y ver cómo las metodologías podrían derivarse o podrían encaminarse hacia lo coreográfico, ¿no? Hacia la reflexión de cómo el cuerpo se distribuye en el espacio y cómo el cuerpo escribe, cómo el cuerpo archiva, cómo el cuerpo pone a disposición el presente a través de sus acciones, ¿no? Otra cosa que también que me llamó la atención de la participación de Claudia fue recordar la retroalimentación que sucedió después de descargas, ¿no? Me parece que la primera edición, y me gustaría que esta segunda edición también tuviera estos espacios de retroalimentación, de conversación, de encuentro con el público, ¿no? Porque de pronto eran herramientas que nosotros que Alma y yo, y Marta Sponsili, quien también participó en la primera edición del Fósforo, estuviéramos pensando en maneras no solamente de dejar la obra ahí y de exhibirla y ya, ¿no? Sino como que había otros procesos que abría la obra misma, ¿no? Entonces, muchísimas veces, o creo que la mayor parte de las veces que se presentaban las obras en el festival, había una sesión de preguntas, de comentarios al final, que si bien no era como un requisito, no lo buscamos desde el principio, sucedió de una forma muy satisfactoria y favorable para el festival, ¿no? Entonces, eso también me parece que es algo que nos interesa, generar estrategias de mediación, generar estrategias de encuentro y no pensar en este formato de festival o en este formato de exhibición de obra que se queda solamente en la exhibición, sino nos interesa los puntos de vista, nos interesa las formas en las que los demás se aproximaron a las obras, nos interesan las preguntas, las dudas. Recuerdo, por ejemplo, en una función de ensayos folclóricos, que fue otra investigación que sucedió en el diplomado, que muchas personas hablaban sobre esta cosa arraigada que tenemos de la danza folclórica mexicana, ¿no? Que a partir de la educación básica sucede y que no es algo externo a nosotros, sino que son conocimientos que compartimos, ¿no? Entonces me parece que esas referencias a la danza folclórica de la pieza resonaban directamente en los cuerpos y en los pensamientos y en las historias de quienes estaban ahí presentes en el festival. Y relacionado con lo que comentaba Ale, me parece que también sobre cómo se dispuso o cómo se dispusieron los paisajes en los diferentes espacios de los museos o los diferentes espacios donde se presentó, pues tenía que ver con esto, ¿no? Con el tránsito y con afectar el tránsito de los otros, ¿no? De una forma no violenta. Entonces eso también era algo que nos interesaba, ¿no? Como de no ejercer
violencias ocupando espacios de tránsito, sino más bien generando invitaciones para entrar en el paisaje. Entonces me parecía muy lindo esto que recordaba Ale, de invitar al otro o de invitar al público a hacer paisaje con nosotros, ¿no? O hacer paisaje con ellas específicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que nos inquieta muchísimo en el festival y en cómo encender un fósforo, cómo generar mediaciones, pero también cómo dislocar, cómo imaginar otras formas de aproximación con el público, ¿no? Y me parece que disponer del espacio de otra forma, que no es estrictamente la escénica o lo teatral, posibilita también como que aparezcan otras formas de relación, ¿no? En lo escénico, en lo coreográfico, en lo performático. Y pues creo que son algunos de mis comentarios. No sé si alguna de ustedes quiera agregar algo o pasamos a preguntas y participaciones del público, si es que hay. Ustedes díganme. No, nada por mi parte. Sí, creo que sería bueno escuchar igual a quienes estamos en esta sala. Sí. Ok. Entonces abrimos la posibilidad de quien quiera levante la mano físicamente o levante la mano por la herramienta de Zoom y Alberto va a estar coordinando las participaciones. Bueno, todavía no hay ninguna participación, todavía no se animan. Por aquí vi a varias personas, a varios participantes de la primera edición del Fósforo. Quizá ahora les puedo compartir, por ejemplo, qué está sucediendo con las investigaciones de esta segunda edición. Me parece que en esta edición están apareciendo prácticas también que están tratando de contaminar la escena, que están tratando de generar tensiones entre disciplinas. Y ahí van apareciendo como temas, formas, metodologías, ¿no? Una de ellas es la escritura y la reescritura a través también de lo coreográfico y del cuerpo, ¿no? Como la escritura o lo dado por la escritura muchas veces se encarna y cómo se están generando desde la investigación artística estrategias para reescribir, ¿no? Para quizá no borrar, sino más bien para generar a partir de estos discursos encarnados otros discursos, ¿no? Como esta especie de excorporación de información, excorporación de relatos a través de esta reflexión crítica que tiene que ver con el paso de la escritura por el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el paso de la escritura de género, que tiene que ver con el paso de la escritura histórica, que tiene que ver con el paso de la escritura también en torno a la historia del arte y a las prácticas artísticas, ¿no? Entonces me parece también que está sucediendo eso en esta segunda edición. También hay una preocupación por el sonido y cómo el sonido se hace cuerpo. También me parece que 2 o 3 proyectos que están sucediendo o investigaciones que están sucediendo tienen que ver con esta idea de velar los artificios de la escena, ¿no? Como el teatro, como los edificios teatrales o como las prácticas artísticas generan metodologías artificiales o que producen la ficción o que producen estos efectos que nos hacen creer cosas, ¿no? O que nos agregan a un mundo que no es real, ¿no? Sino que es una virtualidad dentro del teatro, ¿no? O como la caja del teatro produce este tipo de virtualidad, que no es la digital, sino otro tipo de virtualidad, ¿no? Entonces, por ahí también
van algunas investigaciones artísticas, también por ahí va el juego como una posibilidad para encontrar, como una posibilidad para compartir información, igual para invocar presencias, entonces también por ahí el juego está muy presente. También la fiesta como un elemento crítico para la construcción de las identidades, pero también como una posibilidad de disfrutar el cuerpo, ¿no? Como estas dos vertientes. La fiesta como un espacio de disfrute, pero también una crítica hacia este contexto que estamos viviendo ahora de distanciamiento y de sospecha con los otros cuerpos. También me parece importante que están sucediendo prácticas que se relacionan con los activismos, ¿no? Con los activismos que tienen que ver con el género, pero también, por ejemplo, los activismos del cuerpo gordo, ¿no? Y cómo el cuerpo gordo y otras corporalidades no hegemónicas están generando presencia y discursos pues sí, críticos en torno a cómo se ha caracterizado el cuerpo desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Cómo el cuerpo se ha convertido en un espacio publicitario, se ha convertido en un espacio de explotación y cómo la aparición de cuerpos no hegemónicos posibilitan otras narrativas, posibilitan desestabilizar sistemas, ¿no? Entonces me parece que por ahí también hay una potencia relacionado con los activismos. Por acá también hay un activismo en torno a la violencia contra los animales y a las formas de consumo también del cuerpo, ¿no? Como que suceden a través de la alimentación. Entonces me parece también que hacia allá van algunas de las investigaciones. Y para esta edición del Festival Encender un Fósforo que estamos preparando y que próximamente saldrá toda la información de la programación, tenemos 4 proyectos invitados que se van a agregar a esta discusión de las participantes y los participantes del diplomado para generar tensiones, para generar intercambios, para generar complicidades o nuevas complicidades, ¿no? Vamos a tener como invitadas a una colectiva feminista de Morelos, del estado de Morelos, que está trabajando con Regina José Galindo en armar una propuesta para el festival. Vamos a tener también la invitación de una artista visual que trabaja con las capas de historia y las capas de colonización que tenemos incrustadas en el cuerpo. También vamos a tener invitada a una coreógrafa y bailarina que trabaja con comunidades de niños indígenas y de niños de origen campesino en la elaboración de talleres, en la elaboración de procesos de reconocimiento del cuerpo, de posibilidades del cuerpo más allá del trabajo que implica el campo y que implica la producción agrícola. Y también vamos a tener como invitados a un proyecto que está sucediendo en las periferias en la zona metropolitana de la Ciudad de México y de cómo las palabras se encarnan en el cuerpo y de cómo el cuerpo presente posibilita una representación frente a la negación de estas zonas, pues eso, como periféricas, zonas que no están contempladas en el desarrollo urbano o que simplemente están rodeadas de prejuicios en torno a la violencia, en torno a la precariedad y en torno a, pues, la falta de recursos y de espacios para el arte y la cultura, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estamos preparando para esta edición del festival, que tiene los siguientes 4 ejes de exploración, ¿no? El primero es la pregunta, ¿qué permanece y qué se transforma en las prácticas performativas? El siguiente eje es la pregunta, ¿cuáles son las posibilidades e implicaciones políticas del cuerpo en sitios específicos? El siguiente eje es cómo relacionarnos
en una intimidad mediada por los espacios digitales. Y el último eje de exploración curatorial para esta edición del festival es la pregunta: ¿cómo se marcan las prácticas que cuestionan el género, la colonialidad y las relaciones corporales, políticas y sensibles a través de la coreografía, la danza y el performance? Y bueno, eso es lo que estamos preparando. Estamos muy felices, estamos también muy entusiasmados con la construcción de estos procesos, que, repito lo que Alma mencionaba al principio, no son procesos u obras cerradas y terminadas, sino más bien son invitaciones para encontrarnos, para discutir, para colaborar en un futuro. Entonces, bueno, hasta aquí ya mi spoiler de la programación del siguiente festival, o que sucederá en diciembre por las plataformas del Museo del Chopo. Si hay alguien que tenga alguna inquietud o pregunta, otra vez vuelvo a abrir el espacio. Y bueno, pues muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí. Pues nada, solo no sé si me pudieras platicar un poquito cómo ha sido el proceso de adaptar las piezas que se van a presentar todas a un formato de video. Por aquí también hay varios participantes de la segunda edición. Yo desde mi práctica curatorial junto con Alma, pues de pronto ya lo veíamos venir, ¿no? Como desde hace algunos meses, como pues la contingencia sanitaria y el distanciamiento físico, pues estaba, justo empezamos a pensar, a generar ideas curatoriales, incluso en colaboración con Gabriel Yepes, que es el encargado del Departamento de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo, de cómo iban a ser estas posibilidades, ¿no? Y también ampliar pues sí, como las características de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, una salida es un video elaborado previamente y transmitido, proyectado por estos espacios, ¿no? Pero también se pueden generar transmisiones en vivo, performances en vivo, también se pueden generar otras posibilidades para aparecer en el espacio, que ahora el espacio de hay otros formatos, GIFs, imágenes, videos. Entonces, justo estamos pensando eso a partir de las características de cada proceso o de cada proyecto o de cada investigación. Hay algunos que se están relacionando con la escritura y están construyendo fanzines. Hay algunos que están generando estos proyectos de activismo que están generando, que van a suceder en el espacio público con las medidas pues convenientes, pero que va a quedar el registro. Entonces son diferentes formatos y diferentes formas de aparecer, ¿no? Documentación, acciones en vivo, otras formas de distribuirse los contenidos a través de las plataformas digitales. Por ahí va como la exploración. Y me parece que... No, me Sí, parece muy interesante ese ejercicio de traducción que están haciendo todos, ¿no? O sea, como de cualquiera que fuera tu lenguaje y tu medio, todo se está traduciendo a este medio, y eso es algo que me interesa mucho ver estos sí. 3 días del festival, cómo lo van a traducir, cómo se va a resolver, y eso creo que es un ejercicio, pues sí, súper interesante. Sí, de pronto al principio hubo una resistencia o una, ¿cómo decir?, esperanza de poder encontrarnos en vivo, ¿no? Pero de pronto, pues también me parece que entre Alma y yo hemos como propiciado que en el diplomado o de forma interna reflexionemos sobre las cualidades coreográficas que también tiene el espacio digital, ¿no? Entonces por allá vamos pensando, hacia allá vamos pensando. Sí. Coral tiene una pregunta, le damos el audio.
Ahí ya te tendrías que escuchar, pero no te escucho. ¿No? No me escuchan nada. Sí. No sé. Pues sí, tenía quizás para seguir la conversación y con lo que Claudia ahorita planteó de cómo lo estamos haciendo. Yo estoy en el diplomado ahora y ha sido interesante justo porque yo estoy en un proceso colaborativo con Toto, que por ahí anda, es el Bob Esponja. este, y estamos trabajando, nuestro proyecto por ahora se llama Prácticas para curizar la escritura, lo escrito, entonces sí gran parte como de el proceso era intervenir textos este, que considerábamos como hegemónicos o que al menos a nosotros nos habían condicionado de cierta manera. Y justamente ya estábamos hace un par de semanas en este momento del proceso en el que ya le queríamos meter cuerpo, ¿no? En el que no se quedara únicamente en la intervención del texto, que ya habíamos estado trabajando, que ya nos sentíamos cómodos, que ya habíamos encontrado muchas cosas. Y estábamos un poco los dos congelados porque no sabíamos cómo meterle cuerpo, aparte desde pues este contexto de la pandemia y de la virtualidad. Y creo que, digo sin spoilers, ha sido como interesante eh, y también como importante, creo al menos para mí, un poco como dejar la nostalgia de, ay, ¿qué pasaría si nuestros cuerpos sí estarían juntos, no? Como que lo empezamos a platicar y empezamos a probar cosas así los dos en un Zoom. Y sí, un poco es como dejando de lado esa posibilidad de, ok, no estamos juntos en el mismo espacio, nuestros cuerpos no están juntos. Entonces, como no querer, creo que es importante, o al menos para nosotras ha sido importante, no querer trasladar eso que hubiese sido en presencial y trasladarlo y querer plasmarlo aquí. Y en ese sentido, por ejemplo, nos ha resonado mucho el módulo que tuvimos contigo, Claudia, aunque yo solo pude un día por la distancia, etcétera, pero como de eso, utilizar este marco de imagen que ya hay en Zoom, ¿no? No querer decir, ah, sí, estamos en presencia, o no sé, pero como que nos hemos ido por ahí y creo que han salido cosas totalmente inesperadas a las que no hubiésemos llegado si no trabajáramos en este formato de Zoom. Entonces creo que eso al menos en el proyecto en el que yo estoy, hola Toto, ha sido, ha sido interesante y nos emociona mucho y ojalá puedan estar cuando se presente, porque eso, ha sido muy inesperado para nosotras. Y yo vi por ahí unas imágenes que me intrigan. Claro que lo voy a ver, voy a ver todos. Pero qué bien, sí, como no tomarlo como, no porque esa imagen, no tomarlo como un espacio de representación, ¿no? Sino un espacio de acción y que está vivo. Qué chido. Un poco Sí, como... perdón, un poco como acotación justo a eso, que también pregunta que me ha estado acompañando en estos meses de la explosión del Zoom. O sea, justamente creo que me parece como una responsabilidad del campo nuestro coreográfico y performático, como pensar las posibilidades, repensar y pensar y explorar como las posibilidades del formato, asumiendo esta dimensión imagen, pero también como toda la potencia que puede desdoblarse, y creo que es como, claro, súper pertinente y necesario, pues claro, dejar soltar la nostalgia pues del encuentro físico como tal cual, como para poder entablar, como para poder aventarse así al abismo de estas otras circunstancias. Y creo que hay mucha potencia, o sea, que creo que se está abriendo, pero claro que me parece es como justamente este festival y esta iniciativa como, claro, que hasta como una responsabilidad con el campo de incidir en eso, y que creo que lo están abriendo, pero que veía que en un principio costó mucho trabajo, ¿no? Como no afianzarnos a la idea de clavar la cámara ante un escenario, ¿no? Entonces, nada, me parece súper valioso y lindo que pues asumirnos en ese lugar de tener que abrir una fisura ahí, ¿no? Para no seguir como reproduciendo
desde los lugares que conocemos, sino aprovechar la crisis para encontrar otras cosas, ¿no? Sí, Ale, y además como pensar que justamente la coreografía es una virtualidad o un tipo de virtualidad, ¿no? Justo como es una escritura de lo que fue o de lo que puede ser, entonces por ahí también entra pues una virtualidad que se construye, ¿no? Que se va construyendo y que se va actualizando, que se va reproduciendo, una virtualidad de lo que puede ser posible y de lo que fue. Entonces, me parece que por ahí también estamos tratando de reflexionarlo, de eso que les contaba también, como de estos proyectos que tienen que ver con la develación de los artificios de la escena, también tienen que ver con estos procesos de virtualidad, ¿no? Como el cine, el teatro, la danza y las artes vivas en general producen distintas virtualidades y cómo esas virtualidades se pueden transformar o transfigurar, ¿no? Como en rituales, en ritos, en invocaciones, o sea, me parece todo un campo de potencias para generar otro tipo de virtualidades, ¿no? A través de lo Claro, ¿de coreográfico. qué están hechas estas virtualidades, no? Las conocidas y las posibles. Sí, total. Y algo que veíamos también en el módulo, que yo pienso mucho en eso, como a lo mejor estás en el mundo real, en la realidad real, y estás viendo a alguien, pero mientras no lo toques, mientras no te relaciones, tiene cualidades de imagen, ¿no? O sea, esta cosa frontal que se me presenta y en la que no incido es virtualidad. En el momento en el que las distancias se mueven o tal vez hay un intercambio de miradas o tal vez hay herramientas o maneras de romper esa representación. Entonces, como tú dices, a lo mejor pues en una puesta en escena sí son cuerpos y sí está pasando ahí, pero como no lo toco y me llega como imagen, pues claro que ahí están los elementos de la imagen, de lo virtual. Entonces, platicábamos mucho de eso, cómo se puede atravesar un poco esa línea, cómo lo que es imagen, haciendo que se puede volver suceso o se puede volver espacio, como eso que decía Ale del paisaje, ¿no? Entonces, yo estoy percibiendo un paisaje, pero ¿cómo entro? O cómo se mueve y entonces ya es como un espacio más que una imagen que percibo o todo ese tipo de cosas creo que es súper interesante pensarlas ahora en estos formatos. Y justo como estas cualidades de tiempo y espacio también aparecen en lo digital, ¿no? O sea, cómo la temporalidad de una imagen puede cambiar si es un archivo JPG o si es un GIF o si es un video o si es una cámara de vigilancia, ¿no? O sea, como de pronto son otras temporalidades que producen otras relaciones y que producen también otras atmósferas, ¿no? Entonces, por ahí también van las investigaciones y van las conversaciones con las chicas y los chicos del diplomado. Sí, Coral. Coral levantó la mano, pero creo vi a Toto levantarla antes, no estoy seguro. Ah, Toto, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ah, bueno, entonces sí, Coral. Bueno, no sé si alguien más quiere antes de mí. No, bueno. No, solo quería decir algo rápido por ejemplo, en mi experiencia, como pues yo soy también bailarina y llevo muchos años trabajando eh, pues con la improvisación, ¿no? Y algo, por ejemplo, que me interesa mucho y con lo que he trabajado es esta idea de que te están viendo, o sea, de que tienes, digamos, unos ojos en cada célula de tu cuerpo, como diría Deborah Hay, quizás, ¿no? Y entonces es, ¿no? Como esta tridimensionalidad del cuerpo, que inclusive transgrede también esta frontalidad del escenario, ¿no? Y entonces como que de nuevo pasar a Zoom está muy cabrón porque aquí es como hay un ojo, ¿no? Es así, aquí, ¡pum! ¿No? Cuando yo llevaba años trabajando con ese ojo, pero en infinitos, en todas mis células, ¿no? Todo cubierto y de repente es como, chin, ahora uno. Pero creo
como, o sea, de nuevo, si le damos la vuelta, como pauta, como esa limitación de que ahora nada más tienes un ojo que te ve, creo que no sé, hay muchas cosas ahí que si usamos eso, esa potencia, creo que puede dispararse a lugares a los que no imaginaba, al menos yo, ¿no? Entonces creo que eso está bueno. Y ya. Sí. Sí, o como ese único o ese ojo que está mirando de pronto se convierte en múltiples ojos, ¿no? Y en múltiples presencias en diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso también pienso en esta idea de invocación, ¿no? Como un cuerpo puede invocar a otros cuerpos desde una sola mirada que está grabando, que está reproduciendo la pantalla o el marco, ¿no? Cómo ese cuerpo de pronto es afectado por saber que hay una persona o 10 o 20 o 50 que la está viendo en ese momento, ¿no? Que también sucede en los espacios teatrales, ¿no? O sea, de pronto las actrices, los actores, las bailarinas, de pronto pues reconocen esa mirada, ¿no? O sea, no están... no la pueden tocar, no la pueden sentir, incluso no la pueden mirar por la oscuridad del teatro, pero hay unas presencias que afectan, ¿no? Como el cuerpo. Entonces, supongo que también esto sucederá en el festival. Bueno, me parece que ya no hay preguntas o comentarios, a menos que alguien quiera animarse a, a intervenir. Pero bueno, me agradó muchísimo conversar con Alejandra, con Claudia y con todas y todos ustedes que estuvieron presentes en esta charla. No recordaba, por ejemplo, que Ale había participado en Descargas 2, entonces aquí hay como una, no sé, como esta incorporación del cuerpo de Claudia, de Ale, mío. Entonces, está muy lindo haber compartido Descargas con ustedes y haber compartido también este espacio para hablar sobre el fósforo. Pues muchísimas gracias, Claudia, Alejandra, al Museo Universitario del Chopo, Alberto González, que por acá estuvo coordinando. Y pues nada, esperamos que se unan a las siguientes transmisiones y a las siguientes actividades del diplomado. La siguiente sucederá dentro de 15 días, donde los participantes de esta segunda edición del diplomado van a abrir un poco sus proyectos de investigación y después va a concluir de alguna forma esta segunda edición con el festival Encender un Fósforo en el Museo Universitario del Chopo, bueno, por las plataformas del Museo Universitario del Chopo, los días 9, 10 y 11 de diciembre. Entonces, por acá los esperamos, las esperamos. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós a Y todos. suerte al fósforo. Suerte, hasta pronto.